Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez, bienvenidos a Es Noticia Mundo. Esta vez en un programa en el que presentaremos información destacada respecto a la situación político-social en Venezuela. Este programa reúne noticias recientes y muestra las fuentes, los datos y los reportes en los que están basadas. Si hubiéramos tenido acceso a información positiva o que mostrara mejoras en la situación de este país, estaría incluida en este resumen. Pero lamentablemente, el panorama informativo está lleno de notas que parecen comprobar que una Venezuela enfrenta la crisis humanitaria que el régimen aún se niega a reconocer. Cada día se suman más organizaciones internacionales en las denuncias de la crisis en el sistema de salud que atraviesa Venezuela. En tal sentido, la ONG Human Rights Watch, en su más reciente publicación, instó a la administración de Nicolás Maduro a afrontar la situación urgentemente. La organización internacional Human Rights Watch, en su más reciente informe publicado, advierte que las cifras que arroja la situación en Venezuela evidencian una crisis a la que catalogan como devastadora por el colapso de su sistema de salud pública. En ese contexto, el médico Guillermo Seijas manifestó que no es un secreto a voces que no hay suficientes medicamentos en los centros asistenciales, por lo que clamó por apoyo de la comunidad internacional. Que los hospitales están no solo desabastecidos, sino en total deterioro. Y le pedimos ayuda para que nos den todo el apoyo posible. El presidente de la Fundación Parkinson, Alexander Hernández, ratificó el contenido del informe y explicó cómo se ha vuelto habitual para los pacientes recurrir a recetas naturales en sustitución de los fármacos que se necesitan. La situación es totalmente crítica, es una agonía total. Todos los días estamos recurriendo a tratamientos naturales, como la mata del pica pica, también hacemos con yogur natural y parchita y otras plantas también. Y así se está manteniendo la gente. Entre tanto, el presidente Maduro señala que ese desabastecimiento de medicamentos y alimentos es producto de lo que él llama bloqueo financiero que a su juicio impuso el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Cuando el gobierno imperialista de Estados Unidos nos sabotea la importación, porque muchas veces vamos a importar un producto X para complementar el consumo nacional y el gobierno de Estados Unidos persigue, no nos permite pagar la cuenta. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Casos de torturas en Venezuela fueron presentados el 28 de noviembre por la abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, ante la Organización de los Estados Americanos. Este nuevo informe está enfocado en los delitos de lesa humanidad que habría cometido el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante el 2018. Bueno, en cifras son 190 nuevas incidencias, nuevos casos que durante el año documentó el Instituto Casla y fueron presentados en la Corte Penal Internacional por torturas, solo torturas, ¿no? También hay 11 casos sobre desaparición forzada de personas que también fueron torturadas en centros clandestinos. En total, el Instituto Casla ha coleccionado más de 576 víctimas directas de tortura a lo largo del periodo de Nicolás Maduro. Mira, a diferencia del año pasado, que la mayoría eran civiles y el porcentaje mínimo eran militares, este año más del 60% de los casos de torturados son de militares. Ese es uno de los patrones. Otro de los patrones son las torturas incisivas, como lo es la electricidad, el ahogamiento y la asfixia, como tortura reiterada, es decir, no solamente fueron torturados de esta manera una vez, sino a todo lo largo de su detención han sido torturados con estos métodos, ¿no? A pesar de que España es uno de los pocos países en el mundo que tiene cierto nivel de cercanía con el gobierno venezolano, su Ministerio de Exteriores recomendó a sus ciudadanos no viajar a esa nación, pues, según la clasificación anual que realiza, este destino y Nicaragua figuran entre los más violentos en el ámbito global. Venezuela se ubicó una vez más entre los países más peligrosos del mundo durante 2018, según indica el mapa de la peligrosidad realizado a partir de las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Tras la publicación del ranking, el activista social Mauro Zambrano, en diálogo con La Voz de América, aseguró que los altos niveles de inseguridad en Venezuela son producto de la falla del gobierno en la implementación de políticas de seguridad. Y nosotros no podemos andar después de las 7 de la noche en la calle en cualquier lugar del país tranquilo, porque simplemente te encuentras con los delincuentes en las calles. El criminólogo Fermín Mármol García indica que la falta de uniformados y la dotación de equipos para combatir la delincuencia inciden en que la gente opte por no visitar el país. Necesitamos sentirnos seguros en nuestras calles, avenidas, plazas y parques, las 24 horas al día, los 365 días del año. Bueno, ¿cómo hacemos eso cuando el déficit de policías en Venezuela es de más del 80%? No obstante los indicadores, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que se logró una disminución notable de la incidencia delictiva en todo el país. Podemos determinar que ha habido una reducción del 28.4% en los 9 indicadores que se estudian en el país desde el punto de vista internacional. Entre ellos las víctimas de homicidio, que hemos reducido en comparación al año 2017 27.7% y 38.3% de secuestro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Un aumento en las protestas sociales contra el gobierno mostraron un descontento general en Venezuela. Volvemos con esta información tras una pausa en nuestro programa. Protestas en cifras récord, ayuda de las Naciones Unidas en temas de salud, como el retroceso en cuanto a detección y tratamiento de VIH, son parte de este bloque. Continuamos. Un
nuevo récord de protestas registró en Venezuela el Observatorio de Conflictibilidad Social de ese país. Los resultados, aseguran los investigadores, son otra muestra irrefutable del aumento en el descontento social frente a la administración de Nicolás Maduro. El informe publicado por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social fue elaborado por profesores y representantes de la organización en cada estado del país y detalla que las manifestaciones del mes pasado superan el índice de las dos grandes olas de protestas desarrolladas en Venezuela en los años 2014 y 2017. En las cuales se documentaron 9.286 y 9.787 movilizaciones. Justamente un grupo de opositores venezolanos realizaron este jueves una nueva protesta de carácter pacífico para exigir la liberación de los denominados presos políticos. Libertad para rescatar la democracia, libertad para que tengamos un país de bienestar y de paz, resolver nuestros problemas, que yo sé que ese día va a llegar, estamos cerca, pero tenemos que activarnos y tenemos que protestar pacíficamente. Y esta no fue la única muestra de descontento registrada este jueves en Caracas. Los docentes del país también hicieron sentir sus voces ante la actual situación de la economía. Bueno, cada vez menos estudiantes por la situación país y los docentes luchando cada día con lo poquito que cobramos. Según el director del estudio, Marco Ponce, a pesar del creciente nivel de descontento en la nación, puede haber salidas. Las políticas públicas que se diseñen y se implementen deben ser integrales y con enfoque de derechos humanos. Es decir, que se respeten todas las garantías jurídicas y que todas las personas puedan tener la misma posibilidad de acceder a los bienes y a los servicios. El incremento de estas muestras de descontento asciende al 394% con respecto a septiembre de 2017, cuando se documentaron 199 protestas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La ONU otorgó $9.2 millones en fondos de emergencia para Venezuela. Con el dinero se apoyarán proyectos de atención nutricional a niños y madres embarazadas, así como atención médica. Mientras en las calles de Venezuela, los venezolanos buscan comida en la basura para alimentarse y otros esperan horas en largas filas en los supermercados. Esto es injusto, tanto viejo, enfermo, todos tenemos que hacer horas de esta cola para todo. Demasiada hambre. La Organización de Naciones Unidas anunció esta semana la entrega de $9.200.000 en ayuda nutricional y para la salud en Venezuela, donde según la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el hambre se triplicó entre 2010 y 2012 y nuevamente entre 2015 y 2017. La Voz de América preguntó a Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, acerca de este dinero que estaría siendo entregado por el Fondo Central de Respuesta para Emergencias, conocido por sus siglas en inglés como CERF. El dinero no es una transferencia de dinero de Naciones Unidas a Venezuela. Es una transferencia de dinero del CERF a varias agencias de la ONU para complementar las actividades en curso que ya han sido acordadas por el gobierno de Venezuela, para proyectos implementados directamente por las agencias de la ONU y para atender las necesidades críticas de salud y nutrición y otras en el país. Este sería el primer fondo de emergencia asignado por la ONU al gobierno de Nicolás Maduro, que ha responsabilizado a los Estados Unidos y las sanciones contra individuos de su administración por los problemas económicos que enfrenta esta nación sudamericana. Las sanciones del imperialismo norteamericano están destruyendo al sector privado venezolano. A pesar de la asignación de estos fondos destinados a enfrentar una difícil situación de acceso a alimentos y medicinas, el gobierno venezolano se ha negado a reconocer que enfrentan una crisis humanitaria. ¿Esto significa que Venezuela está aceptando que tiene una crisis humanitaria? Es algo que ya se había acordado y realmente es para abordar las necesidades críticas para salvar vidas. Agregando que parte de estos fondos están siendo entregados a UNICEF y otras agencias que desde hace varios meses están facilitando ayuda crítica. Organizaciones sin fines de lucro en Venezuela aseguran que la situación de los pacientes con VIH ha empeorado durante 2018 por falta de tratamiento. Las ONG advierten que también hay escasez de reactivos necesarios para determinar si una persona contrajo el virus. Desde 2016, quienes viven con VIH en Venezuela han visto cómo los fármacos para tratar su condición han escaseado por meses, según reportan 3 organizaciones dedicadas a la defensa de las personas con esta condición.
Alertan que han sobrevivido gracias a donaciones de grupos como Aid for AIDS y ONU-SIDA. Pero esta ayuda no es suficiente para atender a los 70.000 pacientes con VIH que, de acuerdo con sus cifras, viven en Venezuela. En nuestros hospitales estamos volviendo a ver cómo familiares dejan abandonadas a las personas con VIH porque sencillamente no tienen cómo atenderlos. Eduardo Franco fue diagnosticado con VIH en 1989. Es paramédico y dice que Venezuela ha retrocedido 30 años en materia de atención a quienes padecen este mal, pues tampoco hay fármacos para paliar otras enfermedades que complican aún más su salud. Lo que sería normalmente para uno una gripe normal, a nosotros sería de repente que se nos convierta en una bronconeumonía que nos lleve a la muerte. José Espinosa lleva 2 meses sin tratamiento. Relata cómo es vivir con esa preocupación. En una agonía total, en una cuenta regresiva, hasta qué va a pasar cuando llegue a la última pastilla, porque ya los medicamentos se me están agotando y eso nos genera mucha ansiedad, mucho pánico. El presidente Nicolás Maduro asegura que su gobierno garantiza los medicamentos para todas las enfermedades, incluso para 2019, pero dice que las importaciones han sido cuesta arriba debido a las sanciones económicas aplicadas por Europa y Estados Unidos. Porque la persecución financiera contra Venezuela nos tiene secuestrado 1.400 millones de dólares para comprar medicamentos. A pesar de sus afirmaciones, Estados Unidos señala que las sanciones han sido para funcionarios del gobierno de Venezuela y no afectan al pueblo de ese país. La Red Venezolana de Gente Positiva calcula que entre 2011 y 2017 las muertes por SIDA aumentaron en un 75% en comparación con décadas anteriores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. 5 millones de venezolanos podría ser la cifra que alcance la migración de los ciudadanos de ese país. Es momento de un corte y volvemos con el dato.
5 millones de migrantes venezolanos, niños y jóvenes en la calle y los altos costos de una celebración navideña. Veamos. El coordinador de la Organización de Estados Americanos para Refugiados, David Smolansky, informó que al menos 5.000 venezolanos salen a diario de su país, dato que se traduce a 208 personas por hora. Smolansky advirtió que a este ritmo el número de migrantes venezolanos llegará pronto a 5 millones y aseguró que la crisis regional de inmigrantes solo se detendrá cuando haya un cambio de gobierno en Venezuela. 2018 será recordado como el año de los migrantes y refugiados específicamente. Según David Smolansky, coordinador del grupo de trabajo de la OEA para los refugiados y migrantes venezolanos. Como el año donde los venezolanos tuvieron que huir desesperadamente para poder sobrevivir, donde tuvieron que separarse de sus familias para poder comer. El gobierno de Venezuela asegura que más de 10.000 venezolanos han regresado al país con el programa de vuelta a la patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que se van en 2 días. Eso en 2 días es lo que es la misma cantidad de los que supuestamente volvieron. La crisis en el país sudamericano no solo afecta a sus ciudadanos que emigraron en busca de una mejor vida, también a al menos 8 países de la región que han acogido a los inmigrantes y refugiados y que han pedido ayuda a organismos internacionales para atender la crisis. Si Maduro logra quedarse un año más, por ejemplo, pudiésemos estar hablando de 5 millones de migrantes y refugiados. Y en Venezuela lo que desea la inmensa mayoría es que haya democracia. Y si hay democracia en Venezuela, no solamente nos vamos a ver beneficiados los venezolanos, se va a ver beneficiada la región. El exiliado político asegura que todo está dado para un cambio político en el país, pero según él, un solo factor hace falta. Para que eso ocurra se necesita la Fuerza Armada Nacional. Es un tema que hay que hablar. Para que eso ocurra se necesita la Fuerza Armada Nacional. Más del 80% de los venezolanos no quiere a Maduro en el poder. El gobierno chavista afirma que su país es atacado por gobiernos imperialistas con fines políticos y económicos. Pero mientras el presidente Maduro asegura que todo va bien, la comunidad internacional sostiene que el país petrolero toca fondo con la crisis política, económica y humanitaria más grande del continente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Los niños y los jóvenes son uno de los grupos afectados por la crisis económica. Algunos terminan viviendo en las calles, en una situación que se perpetúa a pesar de las promesas del gobierno de que no existirían niños en esa situación mientras esté en el poder. Freddy está agotado. Él es un adolescente de 16 años y de ellos lleva 9 viviendo en las calles. Tiene toda la noche y parte de la mañana pidiendo limosnas o comida para sobrevivir, en una Venezuela marcada por la situación económica donde niños y adolescentes son de los más vulnerables. Mi mamá me dejó a los 5 años, me crié con mi papá, no quiso vivir más conmigo pues, y agarré la calle porque no tengo a dónde ir. El joven no duda en volver a su hogar si pudiese. Cónchale, si me dan una casa, claro que volvería porque ahorita en la situación como estamos no es bueno para estar viviendo en la calle. Este panorama de niños y adolescentes en las calles de Venezuela se ha vuelto cotidiano en vista de que los alimentos y servicios se han vuelto un lujo para muchos, especialmente para los menores. Así lo afirmó Carlos Trapani, coordinador general de la ONG SECODAP, dedicada a la protección de los más desfavorecidos, quien aseguró que actualmente, luego de un censo realizado recientemente por ellos, en conjunto con instituciones de ayuda a menores y alcaldías de la ciudad, concluyeron que hay cerca de 700 niños y jóvenes en situación de calle solo en Caracas. Deambulan en autopistas, en plazas, en áreas públicas. Es una situación compleja, sobre todo tampoco que no tenemos cifras oficiales, ¿no? El propio Estado no ha presentado, cuál es la realidad de esta problemática tan compleja. Y al no tener cifras oficiales es muy difícil identificar la magnitud y el alcance del problema de los niños en situación de calle. No obstante no mostrar cifras de la situación, el presidente Nicolás Maduro prometió regalos y alimentos para los niños más necesitados del país. Y la distribución de los regalos para todos los niños de Venezuela. San Nicolás le va a llevar su regalo a cada niño y a cada niña a través de los CLAP.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El siguiente dato es increíble. A raíz de la crisis, una familia en Venezuela necesita alrededor de 37 salarios mínimos para hacer una cena navideña. El dato se basa en estimaciones del Centro de Análisis y Documentación Social Sendas, tomando en cuenta que la canasta básica de alimentos ha aumentado 75.000% en comparación con 2017. El reporte es de nuestra cadena aliada NTN 24. Veamos. Veamos cuánto cuestan los productos que más se consumen durante esta temporada decembrina. 50 hallacas tienen este diciembre un valor aproximado de 33.000 bolívares, cuando el año pasado costaban solo 113 bolívares. Esto representa un aumento del 29.000%. El pernil vale hoy cerca de 2.600 bolívares, cuando el año pasado costaba solo 2 bolívares, es decir, aumentó un 120.000%. Para poder costear 50 platos navideños, se deben invertir al menos 166.000 bolívares, es decir, un poco más de 37 salarios mínimos, ya que actualmente el sueldo mínimo de los venezolanos es de 4.500 bolívares. Y con este panorama nada alentador que, como dijimos al inicio del programa, presentamos con las fuentes de cada reporte, terminamos en Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez, gracias, hasta la próxima.